Los 8 pasos de Bardach son un instrumento, ¿correcto? A través del cual se van a analizar las políticas públicas para su elaboración. Entonces, como es para que nosotros elaboremos políticas públicas, en realidad, de los 8 puntos, ya, préstenme atención, ¿ah? De los 8 puntos, no todos se van a poder realizar, ¿sí? No todos se van a poder realizar. ¿Por qué? Porque esto sirve para que tú elabores algo desde cero, ¿me entienden? De cero. Ustedes no van a elaborar algo de cero. Ustedes van a elaborar algo que ya existe, pero pueden utilizar esta herramienta para analizar, entender, explicar y verificar si hay oportunidades de mejora o no. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos con el primer paso. El primer paso consiste en analizar la información de la política que ustedes han elegido y definir el problema público. Por ejemplo, si mi política tiene por nombre eh, lucha contra, ¿no? Política pública, no sé, relacionada al crimen organizado, ¿ya? O denme a ver un nombre de alguna de sus políticas que han elegido, para ser más real los ejemplos. Nadie todavía ha elegido su política. Ya es la próxima semana, ¿ah? La entrega. ¿Nadie ha elegido todavía? Rómulo, adelante. Sí, doctora. Bueno, yo la tarea académica la voy a realizar sobre la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no? Ya. Por ejemplo, en esta política, Rómulo, ¿qué problema has identificado? El problema, doctora, de la Política Nacional, ¿no? de Igualdad de Género, básicamente está en buscar, ¿no? atender la discriminación que existe contra las mujeres, ¿no? Ya, el problema es que existe una falta de atención frente a los casos de discriminación contra las mujeres. Entonces, ¿no? O sea, recuerden que su política no va a tener un nombre, o sea, positivo, ¿ya? Positivo, porque el problema que busca atender es lo negativo, ¿correcto? Y en este caso yo entiendo de lo que nos dice su compañero, que hay un problema en la atención frente a casos de discriminación, ¿o no, Rómulo? Sí, doctora, ¿no? Básicamente, lo que ya he avanzado y he visto se basa en lo que la discriminación que se da, ¿no? a las mujeres, digamos, en el sector público, ¿no? En el Ujú, acceso, póngase a puestos de trabajo, ¿no? En lo que es también la política. He visto y he leído sobre que, por ejemplo, ¿no? En las elecciones, digamos, cuántas me invento, doctora, ¿no? Por ejemplo, de 100 alcaldesas, cuántas son mujeres, o del Congreso también, ¿no? De 160 y tantos congresistas, cuántas son mujeres. Y bueno, eso también se ha ido superando, se está mejorando, ¿no? Y hay ya se está considerando más a la mujer, ¿no? Porque estamos en igualdad de condiciones, pero básicamente sobre eso trata la política pública, ¿no? De incentivar, ¿no? Desaparecer esta discriminación que existe, porque también inclusive en los sueldos, en los salarios, ¿no? Se da el hecho de ujú, que, o en actividades, ¿no? Pero también he visto de que ahora yo veo mujeres con su casco de ingenieras, póngase en las obras públicas, ¿no? ujú. Entonces, como que sí el Estado está contribuyendo a poder eliminar esta discriminación hacia el sexo femenino, ¿no? Ya, claro, en este caso, entiendo que no solamente es un tema de atención, sino de acceso a, o sea, al final veo que hay varios puntos en esta política, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí hay, por claro, ejemplo, hay lo que es la igualdad, por ejemplo, ¿no? claro.
Por eso les decía, ¿no? O sea, cuando ustedes van a hablar del problema, tienen que entender bien qué busca atender esta política para que puedan definir el problema, ¿ya? En este caso, por ejemplo, así lanzando ideas, nada más, nosotros vemos que en el problema está la atención, ¿no? A las mujeres en las diferentes, la atención a las mujeres en las diferentes entidades públicas, y ahí pues la política debe indicar cómo se genera, cuáles son las causas, ¿no? Cómo se Busca, genera. doctora, 6 objetivos, ¿no? El primero, por ejemplo, es reducir la violencia hacia las mujeres, ¿no? Esto ¿Ya? pues lo Entonces, vemos de por repente ejemplo, en los hogares, ¿no? Que usted ha claro, visto por de ejemplo, que aquí el problema es, como tiene varios puntos, recuerda que no necesariamente pues vas a tratar un problema por cada punto, ¿no? Pero la idea es que ustedes definan de la mejor manera el problema. Por ejemplo, si hablamos de violencia, en la redacción de tu definición de problema, tienes que mencionar que hay, ¿no? Hay casos de violencia. ¿Qué más? existe, por ejemplo, ¿no? Otro objetivo que se plantea esta política es garantizar los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? Yo veo esto Ahí que se también es refiere, otro por ejemplo, problema. cuando una mujer está embarazada, hay muchos, de repente en el sector laboral, ¿no? Que, por ejemplo, ya no le renuevan contrato, por alguna manera, siempre una mujer embarazada, digamos, sufre discriminación, ¿no? Y obviamente Ujú. también a la salud sexual se refiere al hecho, póngase, de que ahora por ejemplo, un congresista salió diciendo de que no, que por qué van a trabajar en minifalda, ¿no? Ese, por ejemplo, es una discriminación, ¿no? Es también, Ujú. Claro, este, entonces, ujú. claro, la idea de este punto, ya, y eso es lo que quiero que todos comprendan, es que su política probablemente agarra varios aspectos del problema. O sea, a veces, recuerden, los problemas son muy grandes, las políticas van a abarcar uno o algunos aspectos relacionados. Entonces, por ejemplo, acá la definición del problema tienen que plantear estas situaciones, tanto de que no me atienden bien en la entidad, en las entidades públicas por ser mujer, no hay igualdad de oportunidades laborales dentro del sector público, existen casos de discriminación, ¿no? Por X situaciones y ta, ta, ta. O sea, la idea es que ustedes definan de la mejor manera qué busca atender su política, tratando de abarcar todos los aspectos que su política trata, ¿ya? Básicamente es eso. Pero, pero, no se deben olvidar siempre de sustentar, ¿correcto? De sustentar el porqué de algo, ¿ya? Por ejemplo, si por ahí yo voy a decir, ¿no? Ok, porque mire, para que una política se elabore se usa información. Ahora, va a depender de qué año es la información que se habrá utilizado en su política. Si su política es, o sea, 2017, 2018, probablemente pues la información sea, ¿no? 2017, 2016. Entonces, ese es su año informativo. Entonces, porque la idea a lo largo de este trabajo es que ustedes analicen si el problema se ha reducido o no. ¿Por qué? Porque la política es una herramienta que te permite gestionar la solución de un problema. Si yo he gestionado la solución de un problema y a la fecha, vamos, del 2017, 2018 hasta el 2025, algo tiene que haber cambiado, ¿o no? Pues sí. Entonces recuerden que la finalidad de ese trabajo es ese, que ustedes analicen si se ha o no mejorado con esta situación. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes van a tener que buscar fuentes de información verídicas, veraces, ¿ya? Y colocarlas en el trabajo para evidenciar eso, ¿no? Se supone que yo quería reducir, eliminar los casos de discriminación frente a las mujeres. A la fecha, ¿se logró o no se logró? Y no solo es decir sí o no, sino de acuerdo al informe tal, emitido por tal entidad en el año tal, ¿ya? El, el 70% de mujeres que ahora forma parte, o sea, el Congreso ahora está conformado por un 50, ya por un, no sé, 40% de mujeres, siendo que en años anteriores solo estaba conformado por un 10%. Entonces, así evidencio.
Pero claro, pues ustedes tienen que ver información que les ayude con su posición respecto de si se ha mejorado o no con el problema. ¿Ya? Ok. Hasta aquí está claro. Pero esto, como le digo, esta parte que les estoy diciendo es para el análisis, ¿no? Pero igual, siempre sustenten todos los puntos que van a, o sea, todos los puntos importantes, ¿ya? Ok, pero ¿se va entendiendo? Sí, ¿Sí? doctora. Ya. No se olviden, aquí, definición del problema, explíquenos todos los puntos que abarca su problema. Ahora, respecto al paso 2, ¿ya? Respecto al paso 2, el paso 2 consiste básicamente en conseguir información, ¿ya? Como esta es una política ya establecida, ya creada, ya existente, este paso no lo van a hacer. Escuchen bien qué van a hacer y qué no, ¿ah? Después, es que yo les digo porque después lo hacen y bueno, normal, ¿no? Normal, lo hacen, yo no les voy a poner cero por poner información de más, pero es para que ustedes tengan, ¿no? O sea, no sobretrabajen, ¿ya? Entonces, como en este punto básicamente trata sobre la información que se utiliza para la elaboración de la política pública, no, no es necesario que la pongan. ¿Por qué? Porque como dije, ustedes tienen que sustentar a lo largo de su trabajo, ¿ya? Tienen que sustentar por qué están indicando algo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir, el problema del crimen organizado en el Perú es muy grave, ¿solo lo voy a decir así? ¿Mm? ¿Así? ¿Solo eso y ya? ¿O qué tengo que hacer? No, doctora. Yo supongo que también tendrá que mencionar, ¿no? Los, digamos, los antecedentes, las causas de este problema, ¿no? Tengo que Y citar a alguien, ¿no? Tengo que fundamentar, sustentar objetivamente esto. Porque si yo solo voy a hacer un comentario dentro de mi trabajo, basándome en lo que yo pienso, en lo que yo veo, en lo que me contó la vecina, en lo que contó el vecino, la prima, la tía, entonces no es el trabajo de estudiantes de décimo ciclo, ¿ya? Si yo digo que el crimen organizado es una problemática que está afectando mucho al país, tengo que usar, puede ser estadísticas, puede ser un reporte, pero siempre con el debido sustento, con la debida cita de quien esté dando la información, de donde estés extrayendo la información. De preferencia usen pies de página, ¿no? En el pie de página, o sea, cítenlo arriba, pero en el pie de página pónganme el link para yo saber que no me están mintiendo, ¿ya? Y ver pues que efectivamente existe la información, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya saben, este punto no se hace. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que ustedes sustenten a lo largo de todo el trabajo. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profesor. Entonces, profesora, omitimos ese paso, el Sí, 2. ¿Lo sí, sí. dejamos vacío? A ver, no me dejes vacío nada, ¿ya? Ya Luz, entonces, una página en blanco me vas a dejar. No me dejes una página en blanco. no, pues No, punto pues 2. simplemente, claro, o sea, no pones punto 2, ¿no? O sea, pasas de frente al punto 3. Ah, ya, ok, Yo ya ok. sé que, si yo les estoy diciendo, yo ya sé que no es necesario, ¿no? Ok. Construcción de alternativas. Miren, de hecho en este punto les explico de qué trata. Este punto eh, involucra que cuando tú estás creando la política pública, tú tienes causas, ¿correcto? Tienes causas que generan el problema, ¿ya? Entonces, en virtud de esas causas, tú elaboras, construyes alternativas de solución que luego en el paso 4 se van a seleccionar, ¿ya? Por ejemplo, tengo una causa y planteo dos alternativas de solución en este paso, en el paso 3. Y en el paso 4, ¿qué es lo que me tocará hacer? Me tocará ver cuál de estas resulta más eficiente, eficaz para solucionar el problema y finalmente me decido, ¿no? ¿Ok? Usaré esta, ¿ya? Entonces, como nosotros no estamos frente a ese escenario en el que
vamos a identificar causas y construir alternativas. ¿Por qué? ¿Por qué? La ¿Por qué? política pública ya está creada, doctora. Porque la política pública ya está creada. Muy bien. Entonces, como la política pública ya está creada, la política tiene, ¿verdad? Ya tiene identificadas las causas y cómo, ¿no? Y ya ha planteado cómo va a solucionar el problema, ¿cierto? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, ya, en estos dos pasos como que se fusionan, ¿sí? Se fusionan. Ya, ustedes pónganle igual si quieren, ¿no? Paso 3 y 4 juntos, ¿ya? Estos dos pasos se fusionan porque ustedes van a buscar las causas, ¿correcto? Las causas que señala la política pública que generan el problema y cuál es la solución de solución para atender el problema, ¿correcto? Doctora, disculpe, se había ido su audio al finalizar. ¿Lo puede Oh, repetir? claro que sí. Como les decía, ustedes van a fusionar estos dos pasos. ¿Por qué? Porque aquí lo que tienen que hacer Doctora, no se le escucha. a ver, ¿no escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, sino que está hablando y se le va otra vez el audio. Ya, ok. Avísenme, ¿ya? Avísenme para repetir. No importa 100.000 veces, les voy a repetir. Entonces, tienen que identificar las causas, ¿correcto? Que están establecidas en su política pública y las soluciones que se han planteado dentro de su política pública para atender esta problemática, ¿de acuerdo? Las soluciones o las alternativas en torno a las causas que han identificado, ¿sí? ¿Todos? Sí, doctora, ahora sí, gracias. Ya, entonces ya saben, profesora, se fue su audio. No se va. Ya, entonces ya está. Paso 3 y paso 4 Fusionan. se fusionan. Muy bien. A ver, voy a cambiar de red. A ver, denme un momento. Tal vez eso nos ayude. Ya. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Sí, doctora. Ya, a ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo nos va? Ok, ya vamos hasta el paso 4, ¿ah? Paso 5, proyección de resultados. Nuevamente, estamos frente a una situación futura, ¿ya? En la que, como se está elaborando supuestamente, ¿no? Una política pública desde cero, se tiene que hacer una proyección de lo que se espera alcanzar, ¿ya? De lo que se espera alcanzar con la gestión de la política pública. Pero la pregunta es, ¿ustedes podrán realizar una proyección de resultados? No. No, no. ¿Por qué? Porque la política ya está. Pero ¿qué es lo que pueden hacer en Analizar torno a esa parte. analizar, correcto? Si es que los resultados esperados, en este caso se va a trabajar de la mano ¿con qué creen que van a trabajar? ¿Cómo mido yo un resultado? ¿En base a qué? Estadística. Mm, pero ¿con qué lo comparo? Con los objetivos. ¿Ah? Ustedes saben, su política tiene determinados objetivos, ¿correcto? Entonces,
si yo dije que del 8 al 2026 iba a lograr reducir determinada situación, ese es mi objetivo, eliminar, eliminar la discriminación contra las mujeres, ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Trabajar con esos objetivos y medir, ¿no? ¿Cómo era la situación en tantos que se formuló la política pública y cómo es la situación en la actualidad para determinar si el objetivo ha logrado ser cumplido o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Mm? ¿Me siguen? Sí. Entonces ya saben, aquí se trabaja con los objetivos, ¿ya? Se analiza el contexto en el que fueron planteados y va pues a analizar, ¿no? ¿Se logró? ¿No se logró? Oye, dijiste que lo ibas a reducir, pero sabes, a la fecha este problema se ha incrementado, ¿ya? Muy bien. Pasamos al punto 6. Confrontar costos y beneficios. Bueno, en este punto en realidad lo que se hace No se me escucha, doctora. Pues a a lo ver. mejor voy a apagar mi cámara, así fue la otra vez, ¿se acuerda? Apagamos todos. A Ay, ver. verdad. Apaguen, a ver, apaguen todas sus cámaras. Yo creo que solo hay dos ahí con cámara. Ya, apaguen sus cámaras, a ver. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ya escuché. Ya, yo también voy a apagar, ¿ya? Ya, para no estar en esto. Pero igual avísenme, ¿ya? Avísenme. A ver, ok. Confrontar costos. ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía al principio de hoy que el Estado no realiza actividades con ánimo lucrativo? ¿Se acuerdan? Sí, Sí, doctora. Ya. Pero en virtud de que los recursos son limitados, el Estado debe ver siempre su uso eficaz y eficiente. Es decir, ok, no porque yo tenga que satisfacer una necesidad, pues voy a ir a gastar, ¿no? La voy a gastar ahí sin considerar que tengo que atender otras cosas. Entonces, en este punto, ¿ya? Lo que se hace, bueno, lo que deben hacer ustedes es básicamente analizar, ¿ok? Analizar cuánto, eh, cuánto ha gastado, cuánto ha invertido el Estado en solucionar este problema, ¿de acuerdo? ¿Cuánto ha gastado el Estado en solucionar este problema? ¿Ya? Aquí tal vez va a estar un poquito pesado, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que revisar, ¿no? Revisar información desde la época en la que la política fue, o sea, empezó a existir, digámoslo así, ¿ya? Pero no se me agobien mucho. ¿Ya? Por ejemplo, si mi política, a ver, denme otra política, a ver, denme otro, si no van a decir que mi favorito es Rómulo. A ver, denme otro nombre de política. Por acá me habían escrito, creo, a ver. Por acá alguien me había escrito Política Nacional del Adolescente en Riesgo y el conflicto con la ley penal al 2030, me escribieron. Ajá, Rosemary. Sí, quería mencionar mi política, doctora. Muy La bien. política que estábamos, bueno, que habíamos elegido con mi grupo es sobre la política nacional multisectorial para las niñas, niños y adolescentes al 2030. Ya. Pero acá, por ejemplo, eh, ¿cuál es el problema?
Lo que menciona la política más que nada es comprender las tres etapas que son los niños, las niñas y los Pero adolescentes. comprender en qué sentido, o sea, O me sea, refiero a en que, el hecho de la vulneración de sus derechos, a los que sufren, también sobre el tema de la atención, el ya, cuidado. está listo. Mira, por ejemplo, digamos que para atender esta, esta situación, ¿ya? ¿Se acuerdan que en el punto anterior hablábamos de las alternativas? ¿Se acuerdan? De las alternativas, las soluciones que se plantean frente a los problemas, a las causas del problema. ¿Se acuerdan? Entonces, Disculpe, se refiere al paso 3 y paso 4, doctora. claro, claro, Ujú, claro, exacto. en relación a ¿Ya? las causas, ¿no? Elaborar Exacto. alternativas de solución. Ya. Cada una de esas propuestas que están dentro de su política para poder atender el problema va a tener un costo o ha tenido un costo, ¿correcto? ¿Me siguen? Por ejemplo, digamos, de acuerdo a lo que nos ha comentado su compañera Rosemary, que una de las causas es la falta de conocimiento, es un ejemplo nada más, ¿ah? La falta de conocimiento de los derechos de los niños y adolescentes y bla, 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 ¿ya? Planteadas está relacionada a brindar capacitaciones, ¿no? A brindar charlas, o tal vez a crear un programa social que permita sobre cuáles son sus derechos. ¿Me siguen? ¿Me siguen la idea? Profesora, disculpe, se ha entrecortado, no sé si soy la única, pero sí se ha entrecortado. Sí, ¿Se doctor. entrecortó? Ah, no, Ya. Entonces, frente a cada alternativa de solución, ¿correcto? Frente a cada solución planteada, hay un gasto, ¿ya? Por ejemplo, si mi causa, ¿ya? Si mi causa tiene que ver la falta de conocimiento o de información en torno a los derechos de los niños, puede ser que mi solución esté en torno a informar a la población. Puede ser informar, capacitar, etcétera, a la población y a los niños, los menores de edad, sobre cuáles son sus derechos. ¿Correcto? ¿Me siguen? ¿Me siguen todos? Pero lo que sucede es Sí, que Sí, se doctora. está doctora. interpretando y no se le capta muy bien la idea. Ya, pero hasta aquí, porque esto ya lo estoy repitiendo dos veces. Hasta aquí, ¿se entiende o no? Sí, nos dijo que frente a cada solución planteada, ¿no? Hay un gasto que se ha realizado, ¿no? Exacto. Y si mi causa Ujú. tiene que ver con informar, capacitar a la población sobre cuáles son sus derechos, hasta ahí le entendimos, doctora. Ya, claro. La población no está debidamente informada, ¿verdad? Esa es la causa, una Sí, de las doctora. causas. Ya. Mi solución dice, informa a la población, capacita a la población, ¿verdad? ¿Correcto? Correcto. Ya. Entonces, ¿no? Entonces, para que yo pueda capacitar a la población, voy a usar recursos. ¿De acuerdo? Voy a usar recursos. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Ya. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer en este paso? Yo lo que tengo que hacer es tratar, ¿no? De averiguar en la medida de todo lo posible, ¿ok? ¿Cuánto se ha gastado en capacitaciones referentes a este tema, al tema de informar sobre los derechos de los niños? ¿Correcto?
un aprox, ¿no? O sea, y tampoco les voy a decir, dime específicamente cuánto, no, o sea, es un aprox, ¿ya? Por ejemplo, qué tendría que revisar yo acá? ¿No? ¿Qué dice el ministerio? ¿Qué dice el MIRIS? ¿No? Porque su política probablemente establece, bueno, de hecho establece actores, ¿cierto? Establece entidades que van a intervenir. Entonces, a esas entidades yo las tengo que identificar y tengo que revisar pues cuánto han venido gastando hasta la fecha, un aprox en solucionar, ¿ya? En las soluciones que se plantean dentro de la política. ¿Sí? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, Sí, doctora. muy bien. Quedó claro, ¿cierto? Ok. Decidir, ¿no? Decidir. Bueno, en este paso también, ya, también, mm, mm, lo vamos a saltar, ¿ya? ¿Ok? Este paso no va, ¿ya? Ya, doctora. El paso 8 dice, cuente su historia. Bueno, de hecho, este paso, en este paso también hay muchas cosas, ¿no? Subjetivas, ¿ya? Entonces, en lugar de cuente su historia, ustedes lo que van a hacer aquí, bueno, de hecho ya han empezado, ¿cierto? Su análisis de si esta política ha sido o no eficiente, eficaz, si ha cumplido o no con su misión, ¿verdad? Entonces, en Cuente su historia, lo que ustedes van a hacer es ya dar su opinión, ¿sí? Dar su opinión sobre si la política pública ha cumplido o no con sus objetivos. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, doctora. Muy bien. Una vez que ya han dado su opinión, ¿no? Ya han hecho el análisis, ya han dado su opinión sobre si la política pública, voy a dejar de compartir, ¿ya? Sobre si la política pública ha sido o no eficiente, ¿qué es lo que deben hacer? ¿No? Perdón, doctora, no se escuchó bien. Les digo, una vez que ya han analizado su política pública, que ya han dado su opinión sobre si consideran que sus resultados han sido óptimos, eficientes, eficaces, ¿qué es lo que deben hacer? Recuerden que el trabajo es analiza la política pública y realiza tus propuestas de Mejora. mejora, ¿no? Entonces, hasta este punto, luego de haber dado su opinión de si consideran o no, qué piensan sobre el cumplimiento de objetivos, ustedes lo que van a hacer es una última parte en el trabajo en la que van a hablar sobre qué aspectos hay que mejorar, ¿ya? Y van a plantear sus propuestas de mejora frente a las deficiencias que han advertido en el análisis de la política pública. ¿Correcto? ¿Sí? Y Profesora, una consulta. Entonces, en este caso, no se estaría siguiendo, en el paso 8 no se estaría siguiendo tal cual indica los ujú, pasos de Berrach, ¿no? no, Que no, porque en el paso 8, como dije, es algo subjetivo, ¿ya? Entonces,
Mejor ahí den su opinión. Sí, A ver, ¿qué me porque dicen por en acá? nuestro grupo ya nos hemos repartido, hemos estado avanzando y justo esa parte ahí me tocó y yo ya lo había hecho ya, pero lo hice a base, como dice las indicaciones de los pasos de Barrach, contar la historia de la política pública del inicio hasta el final. Claro, en realidad tú puedes usar eso, pero recuerda enfocarlo también en tu opinión, ¿no? O sea, tú puedes decir, mira, esta política se creó por esto, en busca de atender esto, pero hemos advertido tal cosa a lo largo del análisis. Han advertido si en este punto es o no es, ha venido o no cumpliendo con sus objetivos, ¿no? Entonces, obviamente, eso que has hecho te va a servir para dar tu opinión, porque recuerden que todo tiene que tener un sustento, ¿no? Yo no puedo venir y decir, sí, es ineficiente y no explicar por qué, ¿ya? Entonces, no es algo que hayas avanzado en vano, Josué, Ok. ¿ok? A ver, ¿qué dice acá? Para el trabajo nos basamos en cualquiera de estos pasos. ¿Cómo que en cualquiera de estos pasos? No, a ver, yo les he explicado cada uno de los pasos, qué es lo que tienen que hacer. Donde les he dicho no van a hacer nada, obviamente no va a ir en el trabajo, ¿correcto? Pero si te he explicado paso por paso, o sea, un orden, ese es el orden que tienes que seguir, ¿ya? Profesora, Ya les- entonces punto por punto que el tiene que ser especificado. claro, por eso les digo, o Listo. sea, el punto que que no les he dicho no, simplemente no lo ponen, ¿ya? No lo ponen, se pasan al siguiente, ¿ah? ¿Por qué? Porque esta es la forma en la que deben analizar su política pública. Siempre les digo, empiecen por el principio, ¿no? Y el primer paso para analizar la política es comprender cuál es el problema. ¿Ok? Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda? Sí, José. Doctora, si en caso la política pública se repite con otro grupo, ¿no hay problema? No, no hay problema. Porque tú vas a tener un enfoque, un análisis y el otro grupo pues va a tener otro enfoque, otro análisis. Ok, gracias. ¿Qué más? Hablen ahora, callen para siempre. ¿Mm? Paola, Profesora, disculpe una consulta. ¿Usted lo va a activar a partir de este domingo hasta el próximo domingo? Paola, ¿cuándo se abre la semana? Lunes. Ya, ¿y por qué crees que lo voy a activar el domingo? No, es que como en el grupo a veces mencionaban domingo, yo decía, pero ¿por qué si usted No, siempre abre el días? trabajo para que lo suban va a estar disponible desde el lunes, medianoche, hasta el domingo a las 11:59. Solo su tarea académica va a estar disponible en ese horario, ¿ya? Solo eso es lo único que puedo hacer por usted, ¿ok? Ya. Hay ¿Alguna que, otra duda? hay que grabar el video también, doctora, ¿no? Correcto, graben su video, por favor, no dejen de grabar su video, ¿ah? Son 8 puntos que vale su video. Gracias, Mili. Son 8 puntos que vale ese video, por favor. Y recuerden que tiene que ser con cámara prendida, ¿ya? Tengan ahí mucho ojito. Profesora, si me paso de los 8 minutos, ¿tengo que volverlo a hacer? No, ya les he dicho que eso es referencial, ¿ya? Si su video sale con 15, con 20, ay, no, con media hora. Una vez me enviaron un video de 1 hora. No sean así tampoco, pues, ¿no? Pero si su video se pasa de los 5, 8 minutos, no se hagan problemas, envíenmelo, ¿ok? Recuerden que tienen que usar su material, tienen que usar PPTs ahí mientras se exponen, tienen que haber los PPTs también, ¿ya? Ya. Aquí sí, esfuerzo total, ¿ya? Ok, ¿qué más? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien. Sí, Zacarías. Doctora, una consulta no pequeña. En el,
En los términos de referencia que usted nos está poniendo, hay índice, introducción, desarrollo, el resumen del caso, identificación de la controversia, análisis del fundamento, identificación de las normas. Con ese No, mismo... no, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Les he dicho, eso es algo que Mm, yo pongo de manera referencial. ya, En desarrollo, ustedes lo que tienen que hacer son los pasos de Bardach. ¿Ya? Eso listo. siempre lo dejo yo en mis indicaciones, pero por eso les expliqué. Eso no lo consideren. Por eso el documento dice pasos de Bardach. ¿Ok? Listo, No me doctora. estén sacando cosas. Sí, está Ya. bien, está bien. Listo. ¿Qué más? ¿Qué otra duda tienen? Ninguna. Después, no, pero ahí está, van a decir, pero yo también tengo mi grabación donde les digo que no. ¿Qué más? Doctora, disculpe. Frente a una política con proyección futurista, por ejemplo, al año 2030, ¿no? Ajá. Este, mm, ¿Cómo puede ser ahí la ¿De cuándo es opinión la política? política nacional multisectorial? ¿Pero en qué año en qué año se creó? ¿En qué año salió al mundo? Ese sí me salté. ¿Cómo te vas a saltar, pues, Elías? Ya, si tu política Pues, fue formulada en el 2023 o en el 2024, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, no puedes proyectarse a futuro, ¿no? O sea, por lo menos no en este punto. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Buscar información de esos años para ver, ¿ya? Para ver cómo si la política ha venido o no surtiendo algún tipo de efecto, ¿ok? ¿Ya? ok. Ya. No se salten las cosas. ¿Qué más? Nada más. ¿Todo claro? Todo claro, ¿verdad? Ok, muy bien. Hasta aquí llegamos el día de hoy, ¿ya? Por favor, nuevamente, repito, no están participando mucho. Varios, ¿no? Hay varios aquí que están, varias veces yo veo que entran, pero no veo que participen. Luego es muy fácil reclamar, decir, sí, la profesora, que no sé qué, que no sé cuánto, cuando en realidad, pues, obviamente, ¿no? Entro a la clase, pero ni siquiera digo, ¿no? Algo. Ya les he dicho, ustedes tienen incluso el chat. Yo considero las participaciones en el chat. Obviamente no te voy a poner, pues, por decirme sí, no, o dar así, no, o sea, o mencionar una palabra. Tiene que haber un poquito más de esfuerzo, ¿ya? Un poquito más de esfuerzo. Es lo único que yo les pido, un poquito. Ni siquiera les digo hablen, porque sé que quizás no pueden hablar, pero traten de escribir, ¿ya? Sí los estoy considerando, pero creo que hoy día las participaciones han cerrado en 13 personas, de 30 estudiantes. Ni la mitad de estudiantes está participando. Después, no se olviden, estas participaciones valen 10 puntos. ¿Mm? Si ustedes en la semana 8 no tienen siquiera un promedio de 14 participaciones, porque hasta entonces deberían tener 16, pero como mínimo yo les estoy pidiendo 14 participaciones. Después, ¿ya? Por favor, los reclamos, o sea, advertidos están desde el día 1. Muy bien, hasta aquí llegamos, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que pasen un bonito fin de semana. Hasta el día, ¿qué día? Martes. Martes. Buen día, hasta luego. Hasta el martes, Gracias. doctora, gracias. Gracias, doctora. Gracias. Luego.